Buenas queridos amigos, bienvenido una vez más a su canal. Tenemos 2 semanas que no hacemos un video y estamos estudiando a Daniel capítulo 11, ¿verdad? El rey del norte. Y ya nosotros vimos, comenzando en el versículo 14, vamos a hacer un pequeño reconteo de lo que estamos viendo, un repaso de lo que estamos viendo. Y ya en el versículo 14 comienza, ahí se introduce a Roma de nuevo como el rey del norte. Vimos que Pompeyo tuvo su triunfo, pero también fracasó. Vimos lo que se le llamó el triunvirate, que fue una alianza entre Julio César, Graso y Pompeyo, que se juntaron, una trinidad humana, para ello entonces conquistar y reinar los tres. Pero claro que los tres querían reinar, ser absoluto, y el que quedó encima fue entonces Julio. Solamente quiero leer de un prontico aquí lo que dice de nuevo Daniel capítulo 17, para comenzar entonces y ver lo que sucedió después de ahí. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más te damos las gracias. Te damos las gracias porque tu Santo Espíritu nos está enseñando. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos arropes con tu Santo Espíritu y que tú nos enseñes con tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues el versículo 17, una vez más, hablando acerca de Julio César, dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y le dará una hija de mujeres, que esa es Cleopatra, que ya lo vimos, para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Entonces, esto quiere decir, en inglés dice, para corromperla a ella. Y dice entonces, but she shall not stand on his side. Pero ella no estará a su lado, dice. En español siempre le quitan muchas frases que entonces no se hace difícil de entender. Pero no, entonces dice que ella no estará a su lado, neither for him, ni tampoco para él. Okay, entonces ellos se enamoran, ¿verdad? Julio César se vuelve loco con Cleopatra, pero dice que ella no va a quedar no se va a quedar, no va a estar a su lado. Pues claro que vamos a ver más luego que Cleopatra, cuando César muere, ella ahora se casa con Marco Antonio, pero eso lo vamos a ver más luego. Por eso dice que entonces que ella no iba a quedar a su lado, y ella no estaba enamorado de Julio César, simplemente lo hizo porque ella quería. Ella actuó como Jezabel, que ella lo que quería era el poder, a ella no le importaba hacer lo que sea para ganar ese poder. Entonces, ahora vimos en el versículo 19 que Julio César regresa a Roma, y allí entonces lo apuñalearon, le dieron 23 puñaladas los senadores, junto con Brutus, que era un sobrino de él, creo que era, y Casio. Entonces, ahora, cuando él cae, y la razón de nuevo por qué ellos lo mataron era porque ellos temían que él iba a cambiar la república en una tiranía, que eso exactamente porque a Julio César le pusieron el título de dictador permanente, emperador, ¿entiende? Y Julio César de nuevo se hizo hasta una estatua de oro, de paso, una estatua de oro, que después podemos saber qué significa este asunto de oro en la iglesia madre, ¿ok? Se lo voy a decir aquí. El oro representa el domingo. Ahora, con eso en mente, vamos a seguir la secuencia, porque ahora dice el versículo, cuando dice el versículo 19, luego volverá su rostro a la fortaleza viene siendo Roma, de su tierra,
mas tropezará y caerá y no será hallado. So, de nuevo, a él lo matan y ya no queda hallado. Ahora, nota lo que dice el versículo 20. Versículo 20. El versículo 20 dice ahora: y se levantará un cobrador de impuesto en la gloria de su reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ok, entonces cuando Julio César muere, lo asesinan. Él tenía un sobrino que se llamaba Octavio, y él había adoptado a Octavio para que él fuera entonces el próximo César. ¿Ok? Porque ya el título César se convirtió como los faraones, por ejemplo. O sea que el César es sinónimo de rey. Eso es lo que viene siendo. Entonces Augusto César también forma un triunvirate junto con Marco Antonio y Lípido Marcos. Okay, después vamos a ver qué sucede de nuevo con esto. Otra trinidad humana. Otra trinidad humana. Es interesante que las películas, si ustedes se dan cuenta, eso para reforzar la trinidad. Las películas siempre presentan, por lo general, no siempre, por lo general siempre presentan a tres individuos. Los tres chiflados, los tres, ¿cómo se dice esto? Los tres ratones ciegos, los tres puerquitos, las tres Marías, los tres mosqueteros. En la película de Superman, la primera que hicieron, está el papá, la mamá y Superman, que entonces viene a la Tierra para salvar el mundo. Todo eso influye al asunto de la Trinidad. Había otra película que salió como en 2014, The Game of Thrones. No sé cómo se dice en español, ¿no? The Mockingbird, el pájaro Mocking, no me recuerdo, que también allí enseñan a un hombre que supuestamente es el gobernador del universo, con barba, ¿verdad? A su lado está su hijo, y al otro lado está una muchacha que, bueno, él representa a Dios, el hijo, claro, representa a Cristo Jesús, y la mujer representa al Espíritu Santo. Otro día quizá podemos, por ahí hay un video en cuanto a eso también. Tendría ustedes que buscarlo ahí. Anyway, eso, el triunvirate entonces fue Augusto Octavio, Marco Antonio, Lípido Marcos, y ellos también se unieron para vengarse de la muerte de César. Y después vamos a ver qué sucedió con este triunvirate. Ahora entonces, cuando César muere, ahora entonces, después que Octavio César, perdón, después de Julio César, Marco Antonio, Lípido, ¿verdad? Ellos después se meten a pelear en guerra. A Lípido Marcos lo matan casi de una vez, o muere de una vez, y entonces después quedó Marco Antonio y Augusto César, y después vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto ahora, dice, lo que quiero concentrarme es que dice, y se levantará un cobrador de impuestos. Bueno, cuando Augusto César toma el poder, él es el que por primera vez pone impuesto o impone impuesto a sus ciudadanos. De antes los reyes le ponían impuesto o arandeles, tributos a los países que ellos conquistaban, las provincias, y así era que ellos se mantenían. Pero ahora viene y impone impuestos ¿a quién? A sus ciudadanos. Por eso es, recuerden que en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que Jesús iba a nacer ¿dónde? Iba a nacer en Belén, ¿verdad? Ahí está profetizado. Y entonces, cuando Augusto César
hace esta proclamación de que todo el mundo tiene que pagar impuestos, pues eso hace que la profecía de Miqueas 5:2 se cumpla de que Cristo tenía que o que iba, no que tenía, que iba a nacer. ¿En dónde? En Belén. Ahora, nota lo que dice Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que es Octavio, que todo el mundo fuese empadronado. En inglés dice que todo el mundo tenía que pagar impuestos. Tenía que pagar impuestos. Eso es lo que viene siendo empadronado. Que son palabras que ni se usan casi. Son impuestos. ¿Ok? So, el que fue, entonces, María ahora y José tuvieron que coger, creo que fue de Nazaret, e irse a Belén para ellos registrarse para poder pagar los impuestos. So, entonces ahí vamos a ver de nuevo que Roma juega un papel no solamente en que Cristo nazca en Belén, sino también se profetiza más luego la muerte de Cristo. Entonces ahora, pero cuando eso sucede, ahora dice que de su gloria, pero y en la gloria de su reino, cuando Augusto César llega a ser emperador, el César, ¿verdad? Dice que con todo ese impuesto que ellos recaudaban, el imperio tuvo la mejor gloria de todas sus 500 años que ellos tuvieron. La inteligencia creció. Había un templo que se le llamaba el templo de Janus, y dice que ese templo en tiempo de paz se cerraba, pero en tiempo de guerra se abría. Pues en el tiempo de Octavio o de Augusto César, ese templo, las puertas se cerraron porque había paz a pesar de que los romanos eran rudos y de vez en cuando habían conquista todavía, pero en realidad en Roma existía la paz. Por eso dice ahora en la gloria de su reino. Ahora, dice ahora la profecía, pero en unos pocos días, será quebrantado, aún no en ira ni en batalla. Aquí está profetizando cómo Augusto César iba a morir. Dice que no iba a morir en ira, ni tampoco en batalla, como le pasó a Julio César y a otros emperadores. Ahora, cuando dice unos pocos días, no está hablando de días literales, porque en la Biblia hay una ley, ¿verdad? Que si se está hablando de profecía, esa profecía, cuando habla de días, está hablando en realidad de años. Augusto César murió en el 14, pero él comenzó en el 40, creo que en el 40 antes de Cristo. O sea que él duró como 54 años, más o menos. Yo creo que fue 54 años él gobernando. Ahora, note lo que dice Ezequiel para que ustedes vean esa ley. Está en Ezequiel, creo que 4, Ezequiel 4:6, para que ustedes tengan esa ley. Y se encuentra también en número 34:14 o 14:34. Mira cómo dice 4:6. 4:6. Dice así: cumplido esto, te acostará sobre tu lado derecho segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá,
de la casa perdón, la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, por día, año te lo he dado, día por año, día por año te lo he dado, ¿ok? Entonces, cuando dice que él muere de un poco día, que está diciendo que él murió de unos cuantos años, ¿verdad? Y de nuevo, Augusto César muere en el 14 después de la era de Cristo, después que Cristo nació, y entonces ahora después viene otro César que vamos a ver en cuanto a él, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando él muere, Augusto muere, él no tuvo hijo, entonces él quería dejarle el reino a un ciudadano que era, creo, senador, que era muy respetado en Roma, y este se llamaba Agripa. La esposa de Augusto César se llamaba Livia. Ella había sido casada antes y había tenido un hijo que se llamaba Tiberio, ¿ok? Pero dice la historia que Tiberio era un joven que era extremadamente licencioso. Era un muchacho sucio, por así decirlo, en la palabra. Entonces, cuando ella trató de hacer halago para que lo pusiera, oiga lo que Tiberio César dijo en cuanto a este muchacho. Tu hijo es demasiado vil para usar el color morado de Roma. Era tan vil que el mismo este hombre, que no era cristiano, conocía a Dios, tenía demasiada moral para poner ese muchacho, ¿okay? a gobernar. Entonces, cuando eso sucede, él de nuevo nombra se llamaba Agripa, el senador o el político, el ciudadano de Roma, pero cuando él lo nombra, con el tiempo, él murió. Entonces él no tenía a otra persona que poner, y entonces Livia, la esposa, de nuevo con halago, entonces, ella le pide a Augusto César que ponga a su hijo como emperador, y entonces ya con esos halagos, él entonces nombra a Tiberio César como su sucesor. Ahora, nota lo que dice el versículo, ese fue el versículo 20 que leímos. Ahora, nota lo que dice el versículo 21 y 22 en cuanto a este Tiberio César. Dice así, Daniel capítulo 11, míralo aquí. Ahora, mira cómo dice el versículo 21. Y les sucederá a Augusto César en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. De nuevo, la historia 400 años antes, 500 años antes, ya Dios había determinado o había visto quién era que iba a ser puesto ahí. Un hombre despreciable, tan despreciable que el mismo Padrato no quería ponerlo de gobernador o de César. No quería poner que él usara la corona, y los ciudadanos no lo respetaban a Tiberio César. Y era tan despreciable que el mismo Cristo Jesús padeció en el tiempo de Tiberio César. Ahora, de nuevo, la razón por qué dice que era un hombre despreciable, porque
este hombre de nuevo era un hombre disoluto completamente. Era un hombre disoluto. Lo que usted ve aquí, la imagen que usted ve aquí, déjeme ver esta imagen. Esta imagen es un palacio que él construyó para él, ¿ok? Yo creo que era en Nola, no me recuerdo. En Maisnum se llamaba, Maisnum. Misnom, algo así, ¿ok? Entonces, ustedes ven, aquí era que él se alojaba y ahí se practicaba toda clase de inmoralidad en contra de niños, en contra de hombres, en contra de mujeres, en contra de todo el mundo. Y si esa inmoralidad que él practicaba y veía en la gente que no estaba satisfecho con lo que él estaba haciendo a ellos, él lo metía en el sótano de este edificio y lo mandaba a la tortura, que también se describe que era una cosa increíble. El Calígula, que vino siendo entonces el otro que fue después de él, fue Calígula. Calígula tuvo que vivir en ese monasterio, le voy a llamar, porque eso que parece un monasterio, ¿ok? Y Calígula aprendió toda esa cosa y Calígula cometió horrores igualito a este hombre. Por eso dice de nuevo que es un hombre despreciable, dice aquí de nuevo. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. O sea, entonces en paz vino, lo cogió, porque la mamá, ¿verdad?, halagó a Augusto César para que lo pusiera aquí. Y ya Augusto César, que ya estaba viejito, ¿verdad? Se sintió bien que la mujer, me imagino que le habló muy bonito. Y entonces él puso a este hombre despreciable, como dice aquí. Pero note ahora lo que dice el versículo 22. Dice ahora, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto que viene siendo Cristo Jesús. De nuevo, en inglés no dice así, porque parece que habla de que va a venir unos enemigos, pero nota lo que dice en inglés. And with the arms of a flood, y con la fuerza de la inundación, shall they be overflown, y serán ellos inundados, o él inundado, from before him, delante de él, and shall be broken, yea, y será quebrantado, dice. En español no dice eso. Dice que aquí que Tiberio iba a ser quebrantado. Sigue diciendo ahora, será quebrantado also the prince of the covenant, y también el príncipe del pacto, que viene siendo Cristo Jesús. Entonces ahora, ¿qué sucedió? Este hombre era tan disoluto que dice que él tuvo solamente una borrachera. Vivía borracho, era un hipócrita, era un psicópata. Cuando hablaba con mucha simulación, y toda la gente lo sabía, el Senado lo sabía, no, nadie de nuevo le gustaba a este caballero, era despreciable, ¿entiende? Entonces dice que cuando él se retiró aquí a este palacio de nuevo, y quiero poner aquí de nuevo, el que tenía la dicha de morir rápido. Esto es aquí, esta barranca que usted ve aquí. ¿Qué usted cree que le sucedía cuando él quería darse gusto de ver una muerte segura y rápida? Pues lo largaban de este, ¿cómo se dice? De este pedeñal, ¿entiende? A su muerte. Eso, este caballero hacía
hacía eso. Ahora, dice que iba como que los mismos seguidores de él lo iban a matar. Fue una muerte fatal para él, una muerte fuerte. O sea, lo que él mismo sembró, eso mismo cosechó. Porque dice que él quedó como si fuera en coma, mejor dicho. Y dice que Calígula, que él era el próximo a la línea de ser César, ¿verdad? Dice que ellos se prepararon, Calígula se preparó con unos cuantos, ¿verdad? Y entonces él se preparó y comenzó a hacer todas las preparaciones para hacer, entonces, pronunciarse César. Pero de momento este hombre revivió. Y dice que hubo una consternación, no hallaban qué hacer, porque si se daban cuenta que él estaba haciendo, Calígula y los asociados estaban haciendo ya preparativo para él ser gobernador o emperador, pues ya usted sabía lo que le iba a suceder. Entonces, a uno de los asistentes de Calígula, le ocurrió y lo sofocaron. Lo sofocó con ropa y en almohada. Y así murió Tiberio César. Ahora, lo importante de esto aquí de nuevo es lo que dice que, entonces, que junto con el Mesías, dame usar la palabra correcta, salvará vencedor, junto con el príncipe del pacto, ¿ok? So, esto está haciendo aludo a lo que sucede, a lo que pasó en Daniel capítulo 9, ¿ok? Ustedes se recuerdan que en Daniel capítulo 8, Daniel tuvo dos visiones en realidad, una visión grande y una visión pequeñita. El macho cabrío y el carnero, ¿verdad? Y entonces Daniel se le explica lo que significa el macho cabrío, el carnero y el cuerno pequeñito. Se le explica todo eso. Y entonces dice que el cuerno pequeñito iba a durar 2300 tardes y mañanas, 2300 años, haciendo y deshaciendo. Entonces, Daniel no entendió eso. Cuando él no entiende eso, dice que, voy a tener que leer el versículo 26, para ponerlo como pauta. Versículo 26 de Daniel capítulo 8. Ok, Daniel capítulo 8. Dice así el versículo 26. Dice así, 26 y 27, perdón. La visión de las tardes y de mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. So, el ángel Gabriel viene y le dice, mira, esa visión de los 2300 tardes y mañana son para muchos días, son para muchos años. Como ya vimos que los días de Augusto César, él no murió en días, sino murió en años. So, aquí también estos días son, ¿qué? Años. ¿Eh? Y ahora dice que son muchos para muchos años, ¿verdad? Que para el tiempo del fin, en otra parte dice, y ahora dice el versículo 27, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que no entendía? Los 2300 tardes y mañana, lo que le dijo el ángel. No, el ángel le dijo, mira, eso para muchos días, tú no tienes que molestarte. Él comienza a orar en el capítulo 9 y entonces al ángel Gabriel de nuevo Dios lo manda. Y entonces en el versículo 27, el ángel Gabriel le comienza a explicar una parte solamente de las 2300 tardes y mañana. Mira cómo dice, lo voy a leer de un prontico y se lo voy a tener que explicárselo de un pronto. Dice así,
el versículo 21 en adelante. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora le va a explicar parte de la visión, no toda, parte. Ahora versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le dice de nuevo, ya recuerden que 70 semanas son 490 días. 490 días son 490 años. El ángel le dice: mira, 490 años están determinadas de las 2300 tardes y mañanas, están determinadas para tu pueblo, cortada para tu pueblo. O sea que yo le voy a dar, Dios le da al pueblo para que se prepare, para que acepte a Dios, o ya no va a ser el pueblo de Dios. Son 490 años. Sigue diciendo ahora, ¿para qué? Para el pueblo y para la ciudad. Versículo sigue diciendo, tengo que leerlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, el pecado, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, quitar la iniquidad a través del Mesías, pero para traer la justicia perdurable para siempre, y llenar y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Todo eso va a suceder en ese espacio de los 490 años. ¿Ok? 70 semanas, 70 por 7 son 490 días, 490 años. Ahora, dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Aquí le está diciendo el ángel: mira, esos 490 años comienza cuando se dé la orden para restaurar a Jerusalén, a la ciudad. Eso fue en el 457 antes de Cristo. Si usted coge 457 antes de Cristo y suma o reta, mejor dicho, 490 años le lleva a usted para el año 34. ¿Qué sucedió en el año 34? Bueno, en el año 34 el pueblo de Israel mató a Esteban, y eso selló los 490 años. Ahora el pueblo de Dios, Israel, ya no era pueblo de Dios más, no es, mejor dicho, no es el Israel moderno, sino ahora eres tú y yo, porque aceptamos a Cristo Jesús. Y el judío no acepta, con excepciones, no acepta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Los adventistas no aceptan a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y déjame explicarle por qué. Porque ellos creen en una Trinidad. Eso para otro día. Entonces, 490 años, 457 al 34 hacen que. Pero dice ahora, de nuevo, en el versículo 25 de nuevo, que a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas 7 semanas y 62 semanas se convierten en 489 años. No, 483 años. 483 años. De nuevo, de 457 a 483 años nos lleva al año 27. Cuando Cristo, a los 27 años, se bautizó en el año 27. ¿Ok? Y las 7 semanas fue que se le dio a Israel
para que construyera la ciudad en 49 años, 7 por 7, 49. Y entonces Nehemías y Esdras terminaron el templo y la ciudad en 48 años, 49 años, del año 57 al año 408. Son 49 años, ¿ok? Y lo último que sucede ahora, dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, usted tiene ahí 483 años, o sea, ¿cómo se dice? 69 semanas. Entonces, son 70 semanas, 69 menos falta una semana. Dice ahora, a la mitad de la semana, ¿qué va a suceder? Se le va a quitar la vida al Mesías. Bueno, del 27, el 27, si usted coge la mitad de 7 días, son que 3 días y medio, o 3 años y medio. Cristo murió en el 31, 3 años y medio desde el 27, cuando fue bautizado, 3 años y medio a 31, a Cristo se le quita la vida. Y los otros 3 años y medio va al 34, cuando ahora a los gentiles se le da la oportunidad ahora ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador. Y no una Trinidad, pero de paso. No, ¿yo por qué le digo esto? Porque recuerden, el que cree en la Trinidad, que los tres son inmortales y son coeternos, entonces eso quiere decir que Cristo no es el Hijo de Dios. Lo voy a dejar aquí solamente con un versículo, porque mucha gente le van a decir a ustedes que Cristo no es Hijo de Dios, que Él es Dios. Pero note por qué fue que mataron a Cristo Jesús. Con esto yo termino. Mira lo que dice ahora Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan 19. Vamos a leer los versículos. Juan 19. El versículo 7 primero. Mira cómo dice el versículo 7. Los judíos le respondieron a Pilato, que quería soltar a Cristo. Le dijeron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir Cristo, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Qué se hizo él? Hijo de Dios. No dice que se hizo Dios, que Él es Dios. Él dice que es el Hijo de Dios, por eso tenemos que matarlo, porque Él no es el Hijo de Dios. Los adventistas están diciendo que no, que Cristo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero aquí los judíos están diciendo que Él estaba diciendo que Él era Hijo de Dios. Vayan también a Juan 10, 36. Que ellos dicen, tú te haces Dios. Entonces Cristo dice, no, ustedes me van a matar, porque estoy diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Ahora, lo último que quiero decirle, mis hermanos, miren. Ay, cuánta cosa que tengo que decirle. Se me olvidó. Mire, hermano. Mire. Los judíos eran tan malos y tan ciegos como nosotros, que ellos aceptaron a un hombre cruel, a un hombre despreciable, a un hombre disoluto, y lo hicieron rey. Mira cómo ellos lo dicen. Mire cómo ellos lo dicen. Pilato quería salvar a Cristo Jesús. Mira cómo dice el versículo 12. De nuevo, de Juan 17. Juan 19. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora, nota lo que dice el versículo 15.
Pero ellos, cuando él le dijo, quiere que lo suelte al rey. Pero ellos, no, voy a leer el versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, la 3 de la tarde de nuevo, como dice Daniel allí. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mira lo que ellos contestan. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificarle? Respondieron los príncipes, los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César, a Tiberio César. No tenemos a un rey, a un sucio, a un despreciable, a un hombre que torturaba, a un hombre que hacía suciedad sexuales. Eso lo fue que ellos. Ahora, termino con esto. Creía que lo había puesto. Le voy a poner esto. Vamos a tener que terminar con esto. Mire lo que dijeron en una reunión. Yo creo que fue el año pasado o antepasado, hace 2 años atrás. No me recuerdo la fecha. Pero esto fue en Loma Linda. Se iba a llevar a cabo en Loma Linda. Esto era una reunión entre católicos y adventistas del séptimo día. Solamente les voy a enseñar una muestra de lo que se dijo ahí de lo mucho que este se llama, yo creo que Bremer, algo así que se llama. Este es un teólogo adventista del séptimo día y lo que usted ve aquí es un sacerdote de la iglesia madre y estos son adventistas también. Oiga lo que dice él. La iglesia adventista del séptimo día, déjame echarlo para atrás. Tener una identidad, la iglesia adventista del séptimo día. But will no longer see other Christian churches, including the Catholic Church, primarily as enemies. Pero nosotros ahora no podemos tener a las otras iglesias, primordialmente a la iglesia madre, como enemigos principales. ¿Qué está diciendo este caballero? No queremos, este se hace hijo de Dios, Cristo se hace hijo de Dios. No queremos a otro rey, sino ¿quién? A César. Pero como amigos, como aliados, literalmente, dijo él, aliado. Poniendo en cumplimiento la comisión de qué, del evangelio. No le voy a poner más. Usted me dice, riegue la voz.